palabra me da vida. Lectura del libro del profeta Jeremías. Estas palabras le fueron dirigidas a Jeremías de parte del Señor. Esto dice el Señor, Dios de Israel: escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Esto dice el Señor: tu quebranto es irremediable e incurables tus heridas. Estás desahuciado. Hay heridas que tienen curación, pero las tuyas no tienen remedio. Todos los amantes te han olvidado y ya no preguntan por ti. Como si fuera tu enemigo, te herí y te impuse un cruel castigo por tu gran culpa, por tus enormes pecados. ¿Por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es irremediable. Por tu gran culpa, por tus enormes pecados, te he tratado así. Esto dice el Señor: yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel. Yo lo haré volver a su patria. Me apiadaré de sus casas. La ciudad será reedificada sobre sus propias ruinas y el templo será reconstruido tal como era. Se escucharán himnos de alabanza y los cantos de un pueblo que se alegra. Y los multiplicaré y ya no serán pocos. Los honraré y ya no serán despreciados. Sus hijos serán como eran antes, la comunidad que está delante de mí, y yo castigaré a todos sus enemigos. Un príncipe nacerá de mi pueblo, uno de ellos mismos será su jefe. Yo lo haré acercarse y él vendrá hasta mí, porque si no, ¿quién se atreverá a acercarse a mí? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos: el Señor es nuestro Dios. Todos: el Señor es nuestro Dios. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. Todos: el Señor es nuestro Dios. Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor desde su altura santa ha mirado la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Todos: el Señor es nuestro Dios. Bajo tu protección, Señor, habitarán los hijos de tus siervos y se establecerán sus descendientes. Tu nombre en Sión alabarán. Por eso, cuando en Jerusalén a darte culto, se reúnan, Señor, todos los pueblos. Todos: el Señor es nuestro Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: es un fantasma. Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame a ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo:
verdaderamente eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuanto lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos un episodio interesantísimo acerca de Jesús. Aquí hay varias cosas, ¿no? Una de ellas es lo que es el miedo, y lo que no se conoce da miedo. Estos hombres, cuando vieron a Jesús caminando, yo no sé cómo se sentía. La otra parte, ¿para dónde se iban? Porque uno está en tierra, uno corre, pero ¿para dónde iban a ir ellos? Lo interesante de esto es que ellos, cuando vieron a Jesús, se calmaron. Yo pienso que cuando Jesús, cálmase, soy yo, que dice aquí él, ¿verdad? Tranquilícense y no teman, soy yo, dice él. Yo creo que eso ayuda un poco a ellos a estar tranquilos. Yo comparo esto cuando la resurrección del Señor, que Él entra, después de muerto en la cruz, entra y tenían todas las puertas cerradas con no sé cuántos candados, porque tenían miedo los judíos, y Jesús aparece dentro. Eso también debió ocurrir un poco de miedo. Y también le dijo a Jesús, la paz esté con ustedes. Es decir, que para eliminar el miedo hay que buscar la manera imposible de traer la paz. Cálmate, tranquilo, todo está bien, no te preocupes, es que tengo miedo, confía en Dios, tranquilo. Esa quizás será la respuesta para muchos de nosotros. Esa fue la primera. Ahora, oye, Pedro es atrevido, ¿no? Como siempre. Pues si eres tú, déjame caminar sobre el agua. Eso parece una respuesta así, como uno dice, una respuesta así de niño, ¿no? Oye, estás caminando el agua, yo quiero ir allá. Y Jesús le dice, bueno, vente. Cuando Pedro empieza a caminar sobre el agua y se da cuenta de lo que está haciendo, mamá mía, ahí es que le pasó. Empezó a hundirse. Yo había dicho antes que es porque no miró a Jesús. Puede ser también, nos hundimos cuando no vemos a Jesús en nuestras vidas. Se nos complican las cosas. Pero una de las cosas es que a veces pensamos que estamos solos. Y no estamos solos. Y es cuando nos viene el miedo, cuando sentimos que estoy solo. Pedro quizás se sintió solo allí, teniendo a Jesús al lado. Hasta que Jesús le dijo, lo tomó de la mano y dijo, no, estás conmigo. Y luego Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa palabra es hermosa también para nosotros. Que pase lo que pase, tenemos que estar agarrados de las manos de Jesús. Y luego que pasa este acontecimiento, ellos se dan cuenta que Jesús es Dios, se postraron ante Él. Dice la Escritura que después que llegaron del lago, que les pasó todo lo que les pasó, se fue Jesús a curar a los enfermos. Y la gente, tanto así que veía la santidad, que querían tocarles el borde de la túnica. Qué bonito, ¿no? Cuando uno tiene hambre de algo, ¿no? Yo quiero terminar con esto. Cuando uno tiene hambre de algo, uno lo busca. ¿Por qué esta gente quería ser sanada? Porque sentían que Jesús era Dios o tenía algo muy especial. Vamos a decir que no, mucha gente no pensaba que era Dios, pero tenía algo muy especial. Y cuando uno tiene hambre, uno busca la comida. Pidamos al Señor hoy en esta Santa Misa que nos ayude a todos nosotros. Una, que no tengamos miedo. Que el miedo sí, de vez en cuando es bueno, ¿no? Ejemplo, que nos cuidemos de una calle oscura, que hay una persona con muchos líos, ten cuidado que te involucre. Hay ciertos miedos que uno tiene que saber que son buenos, pero hay otros miedos que son de confianza. Y debemos pedir a Dios que nos ayude en esos miedos, que confiemos en Él. Y otra parte es que nos dé hambre siempre de Jesús, que busquemos siempre su amor, que aunque pase lo que pase, siempre busquemos el amor que Jesús nos tiene. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna.
espera.